Hola, buenas tardes. Estamos con José Barrón de ISM Jujuy. Hola, ¿cómo estás, José? Hola Mariana, bien, todo bien, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy un poquito del departamento de la cocina, que todavía no habíamos hablado con nadie. En este caso estamos con José, que fue sous chef, ¿no es cierto? O es Pues, chef, mejor. ah, sí, 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 fui su Bueno, cheva José, en el barco. lo primero que quisiera saber es, vos que estás en la provincia argentina de Jujuy, tan lejos de todos los puertos de cruceros argentinos, ¿cómo fue que Exacto. se te ocurrió entrar en un crucero? Bueno, básicamente yo estaba viviendo en ese entonces, cuando embarqué estaba viviendo en Córdoba, ¿sí? Donde, bueno, ahí conocí la agencia, estaba trabajando también en Córdoba y estudiando, bueno, lo que era gastronomía, bueno, vi lo que es la publicación en un diario y, bueno, mandé mi currículum, me llamaron de la agencia, me dijeron, bueno, has quedado seleccionado, me dijeron cómo todo era el proceso y demás para poder embarcar y bueno, eh, pero bueno, no estaba en la provincia de Jujuy, sino que bueno, fue a través de que yo estaba viviendo en Córdoba Córdoba, precisamente. de Si ISM no, no Córdoba. creo que podría haberlo sabido, ni siquiera me hubiese enterado de una publicación de trabajo en crucero, porque bueno, acá en Jujuy hasta hace 3 años no había este tipo de trabajos aquí. Muy bien. ¿Y cómo fue la entrevista? Contales un poco a los chicos, ¿cómo es la entrevista cuando vienen desde afuera, desde la compañía, a entrevistarlos? Bueno, en mi caso fue con Christian Poirier en ese entonces, uno de los entrevistadores, un francés, ¿sí? Eh, Años trabajando con la compañía de Oceanía, él, muy estricto en su entrevista. Yo creo en la primera entrevista, bueno, yo que con mi inglés estaba menos que regular, eh, pero Contame dije, me voy a mandar. cómo fue. ¿Cómo era que te preguntaba, sé tal plato, y sabías cómo hacer el plato, pero no sabías cómo decir los ingredientes Claro, exactos? sabía cómo decirlo en español, pero no sabía en inglés. Pero bueno, yo me arriesgué, digo, voy a ver cómo es una entrevista en inglés, me voy a arriesgar y voy a conocer bueno, el entrevistador. Después, bueno, ya la segunda, digo, va a ser mucho más fácil y voy a pasarla. ¿Verdad? Pero bueno, voy a arriesgarme, dije, me meto de una y, y fui. Pero me dijo, no, lamentablemente no estás bien con tu inglés. Imagínate si te subo, no vas a saber mantener una conversación. ¿Qué Eh, plato? ¿Qué plato tuviste que te pidió que dijeras los ingredientes? No me dijo los platos, sino me preguntó, por ejemplo, me preguntaba nombre de pescado, nombre de carne, quesos internacionales, o sea, por ejemplo, tipo de arroz, cosas básicas de la cocina que en español te lo podía decir, pero De en adelante inglés y para con atrás. todos los nervios no me salía Los nada. chicos estudian inglés, nosotros sabemos lo que le decimos. Ya. Entonces, ese fue, o sea, mantenía una conversación medianamente buena, podríamos decirlo, pero a la hora de la parte técnica, ahí sí donde había fallado en ese entonces. Pero bueno, después tuve otras entrevistas también, la segunda yo también con Christian, que después, bueno, no se pudo dar el embarque, y después también había quedado para trabajar en una plataforma petrolera, pero había pasado lo del tsunami y se había suspendido. Y bueno, después hice otra entrevista más Muy con bien. Christian y El ahí sí único que quedé. pierde es el que se da por vencido. Exactamente, perseveré. Imagínate, fueron como 2 años y medio aproximadamente que estuve peleando para embarcar. Dije, bueno, al último salió el embarque, dije, estaba trabajando bien acá en Jujuy, me había vuelto ya de Córdoba y, y dije, bueno, me tengo que, esto es lo que tenía pensado en su momento y renuncié de un día para el otro, me dijeron, tenés que viajar y Chao. agarré, dije, me voy, no estaba en Buenos Aires, al otro día viajaba a Venecia, ¿sí? Así que imagínate, todo un reto de tiempo más que nada. ¿Qué le recomendás a los chicos para la entrevista? Y general, bueno, el inglés, sobre todo, es sí o sí hay que saber hablar bien inglés. Y sobre todo tener los conocimientos, más que nada, porque hay gente, por ejemplo, que se prepara y dice, bueno, yo sé bien inglés, y a la hora de hablar en la parte técnica, la parte profesional, no sabe el vocabulario, ese tipo de cuestiones. Estudiar bien la parte técnica, más que nada en inglés, tener todos los conocimientos, todo el vocabulario, porque bueno, mantener una conversación, hello, how are you, eso, bueno,
quizás es cotidiano, pero después de desenvolverse en el área específica, ahí es un problema cuando no estás bien preparado. Y el tema de los tatuajes, me acuerdo que había visto bastante ruido con eso. Sí, el tema de los tatuajes más que nada es en cuanto son visibles, ¿viste? Para la Si gente de tenés la uno en cocina el y restaurante. cuello, en las manos, ¿sí? O por ahí en el antebrazo, porque bueno, nosotros con la chaqueta tenemos hasta 3/4 del brazo descubierto para poder trabajar cómodos. Y bueno, no tienen que haber tatuajes, ¿sí? Pero bueno, eso es con la agencia, ¿no? Directamente ya cuando uno va a tener la entrevista, por ahí si el entrevistador es bastante severo, por ahí puede llegar a decirnos, mostrarnos las manos, el cuello, que generalmente no pasa. He visto solamente en una sola entrevista de otro chico que le ha pedido que le muestren las manos, incluso por ahí nos hacía que le mostráramos las manos de ambos lados, el cuello para ver si teníamos tatuaje, y bueno, también otra cosa que él supervisaba era el peso de uno, el peso corporal, también tenía muy en cuenta a la hora de la contratación. ¿Por qué? Es porque tiene que estar muchas horas parado. Porque tiene que dar muchas horas paradas, el trabajo no es fácil, o sea, en cocina es bastante jodido, por así decirlo. No es que es un trabajo fácil como otros departamentos, ¿no es cierto? Porque uno va a estar trabajando todo el tiempo a las apuradas, con una persona que va a estar 24/7 gritándote atrás, apurate, 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 saca las cosas rápido, es un poquito más complejo. ¿Y cómo es el día de trabajo de un subchef? Y bueno, comienza el día anterior, haciendo lo que es todos los pedidos para lo que es el otro día, ¿no es cierto? Ya para las preparaciones, viendo que el personal esté todo bien, que las maquinarias funcionen, que todo esté limpio, supervisando todas las cuestiones. En la parte administrativa, lo que es cargar lo que son los productos para que al otro día estén todo listo, ¿no es cierto? La preparación, lo que son las materias primas, estén listas para que el personal vaya y retire, ¿sí? Y pueda traer al área donde esté trabajando. Por ejemplo, a mí me había tocado trabajar lo que es en el pantry, que es el área de vegetales, ¿sí? Entonces, es un área bastante tranquila dentro de todo. El Porque bueno, subchef, todo se prepara con anticipación. el subchef reporta al chef directamente. Al chef ejecutivo, sí, o al subchef ejecutivo en este caso, más que nada. ¿Y cuántos subchefs hay? ¿Hay un chef y cuántos subchefs? Y hay varios subchefs que son encargados de los departamentos, o puede ser un chef de partido, se llama un CDP, o un subchef por departamento, y el subchef ejecutivo, que a él se le reporta, ¿no es cierto? Y el chef ejecutivo anda por todos lados, se encarga mucho más, tiene el peso encima de lo que es todo el barco, más que nada, y que todo Porque hay salga bien. muchísimos puestos en el gali, en la cocina, el gali, hay muchísimos Sí. puestos, porque está el first cook, me acuerdo, second cook, pastry chef, subchef, Masterchef, chef. sí, hay muchos puestos y cada uno de esos puestos hace una cosa específica. Por ejemplo, un cocinero, bueno, en la normalidad de Argentina, ¿no es cierto? Un cocinero hace la mayoría de las cosas en una cocina, si está preparado para hacer todo. En cambio, en el barco uno se encarga, no sé, de cortar las ensaladas, otro se encarga de cocinar las carnes, otro se encarga de hacer las salsas, otro se encarga de hacer las pastas, el pan, etcétera. Entonces, cada uno tiene un área destinada, no es que todos van a hacer todo. Y bueno, por eso cada uno se encarga y tiene que salir todo bien. ¿Y cuál es el salario aproximado que gana un subchef? Y bueno, el último salario, por ejemplo, de un subchef es de $2.450 aproximadamente. Es lo último que yo supe, es lo que está ¿Y un cobrando. chef más o menos puede llegar a ganar 4.000 o 5.000? No tengo idea de cuánto, pero aproximadamente sí, o un Es más poquito corto más, el $7.000. contrato que el de ustedes. El contrato de ustedes, El de ¿cuánto su dura? chef, 6 meses. Y el del chef, 4. El del chef son 4. Sí, son 4 meses. Bueno, Pero el de su últimamente, chef ejecutivo es el de 6 meses. últimamente vemos muchos programas de cocina, por ejemplo, ahora, bueno, ayer acaba de terminar MasterChef. ¿Por qué los chefs
son tan duros. Todos los chefs que conocí en todos los cruceros siempre son gente, bueno, primero que hay muchos alemanes, Sí. hay muchos gritos en la cocina. ¿Por qué se manejan de esa forma? ¿Hay mucho ruido? Hay mucho ruido, sí, las ollas, imaginarte el peso, el trabajo cuando, bueno, cuando es la hora del servicio, imagínate todos corriendo de que salga todo bien preparados, los platos, los ruidos de los platos al poner para el servicio, para que vengan los mozos y se lleven los platos, que los mozos estén listos, preparados, o no se quemen, por ejemplo, porque los platos están calientes, ¿sí? Los platos tienen que salir calientes, no salen platos fríos, me refiero a la loza, está caliente y los mozos tienen que agarrarlos y sacarlos y a veces se queman y a veces tiran todo y empezar a correr a armar nuevamente todos los platos que se cayeron es una locura y por eso el chef siempre va a estar gritando o el subchef ejecutivo siempre va a estar gritando ahí en la cocina que salga esto, que salga lo otro, o hay una mesa demorada o tal pedido, no sé, se está demorando. Eh, esas cuestiones, por eso, y siempre la exigencia y también, bueno, la buena manipulación de los alimentos, ¿no es cierto? De tratar de mantener siempre lo que es la limpieza, el orden, para que, bueno, todo salga de la mejor manera, más en estos tiempos de pandemia, que todo sea higiénico, ¿no? Pero bueno, ya desde antes de la pandemia, en lo que es el crucero, siempre se trabajó con guantes, con barbijo, con protección, o sea, para que todo saliera y no hubiera ningún tipo de contaminación o algo en la comida. Porque bueno, si hubiese pasado algo así, se pone en cuarentena y la comida cambia, ¿sí? También es un peso también para tener que hacer otro tipo de comida donde bueno, ya no hay comidas crudas, sino que es todo cocido, sí o sí. Eh, Cambia bastante. Por eso es que la exigencia también de los chefs y de todo el mundo para que todo salga de la mejor forma. Si bien el que tiene contacto con el pasajero es el departamento hermano del Gali, que es el restaurante, ustedes en Sí, algunos casos tienen contacto, por ejemplo, me acuerdo que en uno de los barcos que trabajé había una carving demonstration, esas que hacen, sí, digamos, sí, formas con sí. las frutas y todo lo demás. Después hay cruceros temáticos, por ejemplo, en MSC estaba el crucero de Masterchef, justamente, que daban Sí. dos premios, el que ganaba podía participar en Masterchef en el programa de televisión, y el segundo premio era ir a una comida en el restaurante Masterchef de Dubái, que le pagaban los pasajes, todo. Después otros cruceros temáticos, el de Dolly Irigoyen y Osvaldo Gross, el de Oceanía justamente, De Oceanía, sí, sí. que sale la friolera de $80.000 ese crucero. Sí, 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 Este, exactamente. ¿Ustedes en algún momento tenían algún tipo de contacto con los pasajeros? Sí, había un momento, por ejemplo, cuando yo estaba en el barco, en el Celebration, sí, de la TUI, en ese barco los pasajeros hacían un tour, tenían un tour por la cocina, ¿sí? Donde el chef ejecutivo los guiaba para que vayan viendo las diferentes estaciones, ¿sí? Los diferentes departamentos, y bueno, después llegábamos a un punto donde se demostraba, ¿sí? Se mostraba todo el personal, ¿cierto? De diferentes nacionalidades, de Argentina, en mi caso que era el único argentino a bordo del barco, de gente de la India, de Indonesia, había un rumano, me acuerdo, había un guatemalteco también, una persona de Honduras, latinos, bueno, muy pocos, pero se mostraba la nacionalidad y también las muestras de los productos que hacíamos, ¿sí? Por ejemplo, de las frutas armadas con formas, no sé, forma de tucán, forma de flores, que todo eso era calado por la misma gente y el mismo personal de cocina. Pero sí, siempre había un tour de pasajeros en la Qué cocina. lindo. ¿Y cómo se llevan con el departamento hermano del restaurante en referencia a cómo se pasan los pedidos? ¿Usan el Fidelio Cruceros, algún sistema? Sí, no, con el Fidelio generalmente. Sí, siempre se llegan las comandas y bueno, va saliendo toda la comida y van trayendo los pedidos, arman filas, la gente Sí, lo es trae impresionante. más que nada y van llevando la comida, sí, en terribles bandejas con 20 platos en las bandejas. Eh, Como te decía hace rato, a veces se les cae y bueno, ahí es donde renegamos con eso, pero generalmente siempre hay cordialidad y sí, buen trato
porque bueno, todo es un mismo equipo, más allá que sean diferentes departamentos, todos trabajamos dentro del mismo equipo, así que generalmente, en mi caso, siempre me llevé bien con todos, nunca tuve problema con nadie. Y hay muchos accidentes, por ejemplo, rotura de platos, porque obviamente que no es lo mismo trabajar en una, o vos me lo dirás en realidad, ¿qué diferencia hay entre trabajar en una cocina en tierra y en una cocina en cruceros? ¿Hay muchos más accidentes? Dependiendo, cuando hay mucho movimiento del barco, cuando el barco está picado, sí, cuando el mar está picado, diríamos, ahí sí hay muchos accidentes, porque bueno, los platos empiezan a bambolearse para todos lados, las cosas se mueven, o uno anda mareado y vomitando por ahí, pero si no, o sea, lo normal es rotura de plato por accidente de los mozos, más que nada, porque llevan muchos platos. A veces he visto llevar hasta 20 platos en una sola bandeja, Sí, es que es increíble. mucho, ¿sí? Entonces, pero más que eso, no hay accidentes. Por ahí, algún incendio, si algún despistado se olvidó, no sé, una toalla encima de algo caliente y se quemó, pero más de eso, o que se quemó alguna olla y empezó a sonar la alarma. Me acuerdo una vez teniendo una experiencia que una olla se había quemado, habían dejado una salsa que se estaba quemando y se activó la alarma. Sí, la alarma de Fue por ahí. incendio, vamos a decir la verdad, todos los tripulantes, la alarma de incendio siempre proviene de la cocina. ¿Qué se quemó? Sí, siempre. Me acuerdo una vez un chico estaba limpiando con una mopa y era un palo largo y le pegó a la alarma de incendio y se activó todo el mundo mojado en la cocina. No. Fue un desastre, ¿sabes? Se activó todo, se paró el barco, fue un caos. Al final era solamente que se había golpeado la alarma, pero bueno, el capitán empezó a decir con victoria, creo que me acuerdo. Y empezamos, bueno, todo el procedimiento de incendio, así que imagínate, fue terrible esa vez. Pero después, o sea, más de eso no pasa, porque bueno, no hay fuegos, solamente son las estufas que se calientan con el metal, sí, a través de mecanismos electrónicos, pero no hay fuego y no hay mucho riesgo de incendio. Digo, si algún despistado se deja algo, ahí sí, pero Sí. eso no. Ahí estuve viendo las fotos que tenés en Facebook de los platos. ¿Qué es lo que a vos más te gusta cocinar? Y bueno, a mí, o sea, me gusta variado, o sea, no tengo una cocina específica. Por ahí, qué sé yo, las pastas, son lo que más hago, ¿sí? Qué sé yo, las carnes, me gustan mucho las carnes, soy amante de las carnes y de buena carne y de una buena cocción también. No sé si esas personas, viste, que comen la carne recocinada, casi cartón. Me gusta así bien jugosa, que esté bien a punto. Entonces, generalmente me gusta eso, la pasta y la carne, cocina mexicana también me gusta bastante. Ahí en el Celebration, ¿qué pasajeros tenían? ¿Norteamericanos fundamentalmente? Británicos, Ah, británicos más que nada. Sí, sí, la mayoría eran británicos. Eh, Todos los pasajeros subían en Venecia y, bueno, como la compañía anterior a eso, a que la compre Marella, era británica, entonces todos los pasajeros, la mayoría eran de Londres, de todos esos países. bueno, en la cocina hay muchos indoneses, filipinos, hindúes. ¿Cómo es el tema de la convivencia? Me acuerdo que una vez iban a embarcar a una chica, me había comentado la gerente de Recursos Humanos de Córdoba, una chica que en la cocina no hay tantas mujeres, en general, salvo que no sea como pastry chef, como pastelera, y con nacionalidades tan disímiles también a veces hay que tener cuidado porque son nacionalidades muy cerradas. ¿Vos cómo te llevabas con la convivencia y sobre todo la convivencia en la cabina? Porque me imagino, no sé, tu roommate, tu compañero de cuarto, ¿de qué nacionalidad era? Era de la India. Y sí. Vivíamos de a cuatro en el primer barco donde yo estuve, vivíamos de a cuatro, había lugar para cuatro, pero éramos tres los que vivíamos ahí. Era una persona de Honduras y uno de la India. Bueno, con la persona de Honduras era de otro departamento, me acuerdo era de housekeeping, y el del chico de la India sí era del Gary. Pero bueno, o sea, generalmente yo siempre me llevé bien con todos, nunca tuve problema con nadie, sobre todo con la gente de India, me mezclaba con ellos, incluso que es una nacionalidad, una cultura muy cerrada donde no te dejan participar en sus cuestiones,
y entre ellos mismos se buscan, pero bueno, o sea, había, por ejemplo, me acuerdo una vez que había llegado un subchef nuevo, que se le había terminado el contrato al anterior, y llegó uno nuevo, me decía, y me empezó a hablar en indio, en su idioma. Creía que yo era una persona de la India Vos también. dijiste, Dios mío, ya con el inglés tengo suficiente. Ya con el inglés y no le entendía nada, ¿no? Yo pensé, me estaba hablando en inglés o hablará muy rápido, decía. Y después me dijo, ¿de dónde sos? Me dijo, de Argentina. Y se quedó mirándome, no te puedo creer, me dice, pareces de la India. Me dijo. No, y ahí nos Por eso te hicimos buenos aceptó amigos también. urgente. Exactamente, me aceptaron urgente, más que a veces mi compañero de departamento era de la India también, todos, y bueno, me invitaban a comer con ellos, y bueno, ellos comen con la mano generalmente, el arroz y todo lo demás, comí con ellos, después también con la gente de Indonesia, bueno, me Es hice un muy honor buen que te amigo de... acepten, realmente es un honor que uno se siente, cuando alguien de Indonesia, de Filipinas, que fue mi caso, te invitan a comer con ellos, es como un honor porque nunca lo hacen. Sí, sí, ¿no? Me acuerdo que habían hecho una de sus fiestas con toda su vestimenta, las túnicas que se ponen, un pantalón que es como una tela, y me invitaron a su reunión, me decían, bueno, cuál era la cultura, me contaban un poco qué es lo que hacían, bueno, El no me curry, acuerdo mucho, ¿te pero enseñaron alguna exactamente, receta? Si exactamente. saben que comen con uno, lo hacen un poquito más abajo, no lo hacen como, Ya, no lo puedes no, pegar. no, no. Bueno, acá en Jujuy estamos acostumbrados también al picante, así que no hubo problema en ese caso, así que estaba muy genial. Pero bueno, había el curry, el pollo con curry, ¿sí? Con una masa que ellos hacían, como una tortilla de taco, pero un poquito más elaborada, riquísimo. No me acuerdo cómo se llamó, pero eso también me enseñaron, me decían, tenés que hacer de esta forma, tenés que golpear la masa, dejarla descansar, bueno, todas varias recetas que me habían pasado, pero ya no la volví a hacer más, pero muy rica la comida también de ellos y la cultura, bueno, sobre todo al ser tan cerrados, viste que no te enseñan mucho, pero bueno, conmigo fue distinto porque me mostraban todo y bueno, yo también era muy amable con ellos, así que no había problema y siempre me llevé bien más con la gente de India que por ahí con los mismos latinos. Los latinos por ahí son un poco más cerrados a recibir a la gente de India. Por ahí yo no diría que ellos son cerrados, pero más que los latinos. ¿Y cuál fue el lugar más lindo que conociste? Y bueno, hubieron varios. Por ejemplo, Dubrovnik, que es uno de los lugares más lindos Hermoso. que me gustaría volver Una en ciudad de cuento. Croacia. El que no la conoce, googleela por lo menos. Exactamente. Todo lo que es Croacia es hermoso, lo que es Dubrovnik, Zagreb, eh, Arab, creo que se llama otro país, otra ciudad de Croacia. También, bueno, Dubái también conocí, pero bueno, es una ciudad mucho más grande, más cosmopolita. ¿Qué más? San Martín, también en el Caribe. Me gustó lo que es Montenegro, Kotor, Montenegro, otro de los países muy lindos para visitar de nuevo. Pero yo siempre digo, ¿a dónde volvería? A Croacia. Dubrovnik es Es el hermoso. lugar donde decir, bueno, dejé algo ahí donde que tengo que volver. Así que algún día volveré. Y a bordo, ¿qué hacías para entretenerte? ¿Cuál es el paquete de privilegios que tienen en la cocina? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, la cocina es muy limitada, no tiene muchos beneficios en lo que es más, si no tenés un cargo alto en lo que es en la cocina, si sos un primer cocinero o ese tipo de cargos, no tienen muchos beneficios más que comer en el club. Sí tiene lo que es gimnasio, tienen, bueno, lo que es el entretenimiento de videojuegos, de pool, dados, o sea, una sala de música, me acuerdo que había en el barco, que más tenían, bueno, gimnasio, y también había paquete de turismo para los tripulantes, donde los guías nos sacaban, había que anotarse si había lugar, si los pasajeros no habían subido a ese tour, si había lugar, nos llevaban junto con los turistas, ¿no es cierto?, a hacer un tour de diferentes cuestiones, ya sea a ver delfines, a ver ballenas, siempre nos llevaban a algún lado
Pero bueno, ya si estás en un cargo alto, puedes comer en diferentes restaurantes del barco, comes diferente también a lo que es el crew, ¿no es cierto? Pero bueno, o sea, vivís solo, puedes tener tu cabina solo, eh, y bueno, eso, un beneficio. Pero más de eso no hay. ¿Y cuál es el día más ocupado en la cocina? ¿Cuántas horas llegan a trabajar? ¿Cómo se organizan? El día más ocupado, el día de inspección. El día de inspección yo creo que es el día más ocupado. Eh, donde tenemos, bueno, más allá de dejar todo preparado para el otro día, tenemos que hacer una limpieza a fondo, donde tienen que quedar impecable todo al 100%. ¿Inspección te referís a la inspección del puerto, a cuando llegan a puertos nuevos? Por ejemplo, cuando llegás de Europa a Brasil, esa inspección es matadora. No. Inspecciones semanales, por ejemplo, el departamento de cocina tiene inspecciones semanales, porque bueno, tiene que, bueno, viene lo que es el oficial de seguridad e higiene, más con el, ya sea con el capitán o con alguien que haya mandado el capitán, para verificar de que todo esté en orden en la cocina, que los fríos estén funcionando, que esté todo a temperatura, que no haya cosas guardadas podridas, por ejemplo, esas cuestiones. Todas las semanas el Gali tenía inspección. Entonces, ese era el día donde más se trabajaba porque teníamos que quedarnos, aparte de haber terminado nuestro trabajo, a limpiar, ¿sí? Y era todo el mundo, ahí no había cargos de nada, todo el mundo era a limpiar sí o sí. Pues el otro día pasaba el capitán con una linterna con luz negra y se fijaba y revisaba punto por punto y tenía que estar todo impecable. Y si Han había algo llegado mal, han llegado a parar barcos por un tema de falla en la limpieza de la cocina. exactamente. Más cuando, por ejemplo, un barco va a Estados Unidos, es mucho más severa la inspección y mucho más el trabajo que se hace, porque, o sea, Estados Unidos, el CDC, es muy jodido con el tema de las inspecciones. Tiene que estar todo impecable y si no, bueno, el barco no entra a puerto si es que no está todo bien. Entonces, para garantizar de que los pasajeros lleguen a puerto, de que todo esté en orden, tiene que quedar impecable la cocina. Y bueno, pasa ahí el capitán, sube un agente de Estados Unidos, de los puertos, para revisar que esté todo bien también. Y si está todo bien, recién lo dejan atracar. ¿Y el No día de pasa nada. navegación? ¿El día de navegación es un día muy complicado? No, fíjate que no, por ahí la mayoría piensa que el día de navegación todo lo que cocina trabaja mucho más. De hecho, bueno, la gente está subiendo y apenas llegan, lo que hacen, salen a visitar el lugar donde están o a acomodar sus maletas y demás. No Pero, me refiero tanto al día de embarque, sino al de navegación. O sea, un día que el barco perdón, está navegando todo el sí, día. sí, el día de navegación sí se trabaja mucho más porque, bueno, la gente no puede salir en el caso de que si estamos navegando en eso, en el horario de comida, por ejemplo, del almuerzo, se trabaja más y también, bueno, en la noche hasta que llega a puerto. Pero sí, ese es el día donde más se trabaja porque están todos a bordo. Ahora cuando llega a puerto a las 7 de la mañana, hay muy poca gente comiendo adentro del barco, así que imagínate que se trabaja casi nada, solamente se hace el mise en place para la noche, que es la preparación, y quedan unos cuantos de guardia por si acaso llega a algún cliente, ¿no es cierto?, a pedir servicio. Pero es muy poca la gente que se queda a bordo, porque todo el mundo sale, a la mañana el almuerzo es tranqui, la noche sí es mucho más, se trabaja mucho más, eso sí. Más movida. ¿Y qué es lo que más se cocina? ¿Pizza, pan? ¿Cuál es el plato más repetido, lo que más cocinan? Eh, lo que más se pedía, por ejemplo, era la langosta. La langosta era uno de los platos más pedidos donde se cocinaban, no sé, carros y carros de langosta. Y bueno, era una preparación que le hacía todos los departamentos, más allá, le sumaban el trabajo, ¿cierto?, a cada departamento de cocinar langosta, de pelarla, de limpiarla y todo. Pero ese día de la langosta se comía, todo el mundo pedía langosta, era el plato más. O carnes, por ejemplo, también. Esos eran los platos más pedidos por la gente. Supongo que dependerá de la ruta. Cuando cambia la ruta, ¿cambia un poco el menú?
Sí, por ejemplo, cuando íbamos por ejemplo, estábamos cruzando desde Gibraltar al Caribe, ¿sí? Que tuvimos 7 días. Cuando llegamos al Caribe ya íbamos preparando platos caribeños, ¿sí? Donde, bueno, se comía, bueno, lo que es el plátano frito, mucho arroz, picantes también, eh, que son, bueno, comidas típicas del Caribe. Bueno, en todas las entrevistas siempre hablo de algún tema nuevo, y recién hablabas del tema de dejar la cocina prendida. Me hiciste acordar al tema de los warnings, porque una vez cuando yo estaba embarcada, una persona dejó pan en los hornos, dicen que a la noche para limpiar los hornos los dejan prendidos, dejó un pan, Sí. y bueno, sonó la alarma contra incendios, se armó un lío total en el barco. ¿Alguna vez hubo algún warning en la cocina? Primero expliquemos que los warnings son las advertencias. Los tripulantes tenemos 3 warnings, 3 advertencias antes del despido. Muchas veces, o sea, si la causa es demasiado grave, si la falta es grave, no es necesario llegar a los 3 warnings. Para esto se va a una cosa que se llama la corte del capitán, el Captain's Court, en donde el capitán decide si la falta es lo suficientemente grave como para despedir al tripulante, y en ese momento se baja ese mismo día. ¿Alguna vez viste algún warning a alguien que le hayan dado un warning? ¿Por qué motivo? No, vos sabés que nunca he visto un warning en la cocina, nunca, bueno, en el tiempo que estuve yo, debe haber habido seguramente, pero en los cruceros que estuve yo jamás hubo un llamado de atención. Por ahí, qué sé yo, una vez me acuerdo que el subchef ejecutivo le había faltado el respeto a una subchef, le había gritado. Y bueno, le llamaron la atención a él, al subchef ejecutivo. Pero más de eso, no he visto. Ni por accidente, porque bueno, la cocina está Propensa, sí, a propensa muchos accidentes. Me a los acuerdo que había accidentes. como los Simpsons, un conteo de cuántos días sin accidentes, porque alguna vez hay un accidente, quemadura. Sí, sí, de hecho en todos los barcos, en todas las cocinas hay el conteo de sin accidentes, los días, y siempre, bueno, estábamos en cero, nunca, la mayoría, solo una vez que te contaba que se había quemado el tema de la salsa esta que habían dejado, pero más de eso no pasó, pero no se contó como accidente, que quedaba en cero, seguía en cero. Perfecto. Bueno, ahora hace unos años llevas la agencia de ISM, la agencia de embarque de tripulantes, en Jujuy. ¿Qué requisitos piden? ¿Hay muchos chicos en Jujuy que quieren ser tripulantes de cruceros? Hay bastantes, sí, hay bastantes chicos que quieren ser tripulantes. Sí, bueno, hace 3 años que estamos ya trabajando aquí en Jujuy, tratando de llevar, bueno, de embarcar sin más gente jujeña, pero bueno, el jujeño siempre tuvo para encontrar este tipo de trabajo, o buscarlos en Córdoba o buscarlos en Buenos Aires, siempre tuvo que viajar para poder encontrar estas propuestas laborales. La verdad que hay mucha gente interesada, eso sí, notamos mucha gente que, bueno, el tema de inglés, no, creo que no solamente aquí en Jujuy, sino en varias provincias donde hay sedes, el inglés es uno de los requisitos principales, sabemos, entonces, y ahí es donde falla en la búsqueda. Pero bueno, gracias a Dios, ISM tiene la unidad académica que es MIJA, que puede ayudarlos y formarlos para que puedan embarcar, como fue en mi caso en aquel entonces donde embarcaba. ¿Y qué requisitos les piden a los chicos? El inglés, bueno, principalmente las certificaciones, ¿sí? Lo que son los estes de CW78, ¿sí? Lo que es la visa, ser mayor de 21 años, tener experiencia previa y gozar de buena salud, obviamente. Que hay que estar con buena salud para poder resistir y poder trabajar todos los días durante 8 meses o el tiempo de contrato que dure. ¿Y vos, José, embarcarías de nuevo? La verdad que sí embarcaría, sí. Si es que no estuviera casado, sí embarcaría, pero en este caso ya no, porque bueno, o sea, es una responsabilidad de la familia En también. algunas compañías, a partir del segundo contrato, se puede embarcar con la persona que también haya tenido otros contratos, por ejemplo, en Princess. Yo creo que sería una buena política que todas las compañías la tomaran, porque es más fácil embarcar con una persona, digamos, que uno conoce. Claro, que tienen un vínculo, pero bueno, o sea, la mayoría no te deja La mayoría no.
La mayoría no. Igualmente, hay muchas veces que uno puede, ya, no por supuesto en el primer contrato, pero a partir de más de un contrato y depende de la posición que tengas, son cosas que se pueden arreglar. Hay parejas Claro, por ahí que están casadas hace muchos años y se va, digamos, arreglando, no todo es tan tajante. claro, sí, sí, sí. Eso sí se podría, pero no, nunca estuvo la idea de poder hacerlo juntos. No, no, no. Así que bueno, ella tiene su trabajo acá y bueno, yo como encargado de la sede aquí en Jujuy y bueno, cada uno con sus asientos y trabajando. ¿Ustedes están embarcando o preparando gente en este momento? Estamos preparando, sí, porque bueno, más allá del tema de la pandemia, en algún momento va a haber apertura de las operaciones de todas las compañías. De hecho, ayer había visto en Noticias de Cruceros que bueno, en Italia sí, se abrieron puertos, se habilitaron, Sí. MSC va a estar embarcando gente también. Y bueno, yo creo que con el tema de la vacuna, próximamente ya estaremos operando al 100%, eso es lo que espero yo para Dentro de este poco, año. lo que Bueno, esperamos todos. exactamente. Pero bueno, el año pasado fue un año raro y este año esperamos que ese año raro termine y comience al 100% con todas las operaciones y podamos embarcar a la mayoría de los chicos que se están preparando. Bueno, todo lleva una formación. Exacto. Bueno, José, te agradezco muchísimo tu tiempo y que nos hayas despejado un poco las dudas con este departamento, que es el departamento de la cocina. Ahora que todo el mundo estuvo mirando MasterChef, me Sí, imagino que hay mucha gente ilusionada, inclusive hay gente en puestos. Ayer estaba viendo un chico en Princess que hace toda la ruta de Alaska, prepara todos los platos. Hay muchos amén. chicos argentinos referentes en el mundo en el tema de la cocina y esperamos que Sí, haya muchísimos, muchísimos más. Así sí, que bueno, esperamos que José, te sea así. agradezco mucho, mucho tu tiempo. Gracias a vos, Mariana, por la invitación. Besos, chao. Ya, chao, chao.